contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos nuevamente a la enseñanza de la palabra de Dios. Tanto nos agrada encontrarnos con ustedes por medio de las ondas radiales, por el WhatsApp o por los podcasts. Donde quiera que nos escuchen, damos una bienvenida a la enseñanza de la palabra de Dios. Que ustedes saben, como mi hermano les pide lápiz y papel para que anoten, a fin de que se den cuenta que les estamos hablando la verdad. No rehuimos nada, como ustedes ya han escuchado en los programas anteriores, de lo que Dios dice en su palabra. Sentimos la gran responsabilidad frente a Dios y frente a ustedes, queridos amigos. No tenemos que quedar bien con nadie aquí en la tierra, con un pastor o con alguien que nos mande. No tenemos que quedar bien con el único que tenemos que quedar bien es con Dios, con el Señor Jesucristo, que nos ha encomendado esta tremenda labor de enseñar su santa y bendita palabra. Así que todos sean muy bienvenidos a esta enseñanza. Hoy día la enseñanza se llamará La eterna seguridad del cristiano. La eterna seguridad del cristiano. Y como siempre, cuento con la colaboración tan importante de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano, y gracias también por la posibilidad de poder participar de este tremendo programa. Damos gracias a Dios porque podemos seguir trayendo la verdad de la palabra, podemos seguir compartiendo la Biblia, enseñándola, aclarándola y trabajando junto a ustedes, a quienes nos escuchan, para formar un equipo en que juntos podamos llegar a ser de bendición a muchas personas, compartiéndoles la palabra. Bueno, el tema de hoy es un tema particularmente importante para nosotros, para los hijos de Dios, para los cristianos, porque vamos a poder ver que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación que Él nos ha dado, y porque conocemos a Dios, porque lo hemos estudiado, porque le hemos creído y porque vive en nosotros, que lo que Él promete lo cumple, que lo que Él dice es verdad. Y por eso que es tan importante que podamos tener claridad con respecto a la duda que tienen algunas personas sobre si es posible perder o no la salvación. Bueno, pensamos que al final del programa y después de los textos que vamos a leer y compartir con ustedes, ojalá nos acompañen en la lectura, esta duda, si alguien la tenía, queda completamente disipada. Si sigue quedando con la duda, bueno, creo que la sugerencia sería que volviera a examinarse con honestidad y se preguntara si verdaderamente le ha creído a Dios, si le ha entregado su vida. Porque si usted escucha, si usted lee por su cuenta, si usted pone atención a las explicaciones y es bien intencionado y creyente, entonces se va a dar cuenta que no hay dos conclusiones al respecto, sino solamente una. Bueno, están invitados entonces a compartir, como siempre, estos programas con otras personas, a quedarse acompañándonos a nosotros para el programa que vamos a desarrollar hoy y también a que quienes puedan hacerlo nos acompañen en la lectura bíblica que vamos a realizar en un momento más. Y la sugerencia de siempre, que ustedes ya conocen, en lo posible con lápiz y papel para que tomen nota y puedan después ustedes repasar los temas o los puntos más importantes que les parezcan, o las citas bíblicas o lo que sea. Les recordamos que pueden escuchar estos programas, también están en podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Stitching, en otras plataformas que no recuerdo en este minuto. Y también estamos subiendo programas desde hace un tiempo, no hay muchos todavía, en YouTube. Así es que pueden encontrarlos ahí y de esa manera poder también volver a escuchar alguno o escuchar alguno que se hayan perdido. Bueno, queridos amigos y hermanos, no me extiendo más, estamos saludados. Vamos entonces ahora a una breve pausa y retornamos con la lectura. Bien, estamos listos ya entonces para comenzar con la lectura y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento, por supuesto. En el capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 5, el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a seguir leyendo ahora en el capítulo 6, los versículos del 40 al 47, que dicen: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en el capítulo 10, los versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a continuar leyendo ahora en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, los versículos 21 hasta el 23, dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a continuar en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ahora vamos a leer los versículos 28 al 39, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a continuar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos del 18 hasta el 23. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, los versículos 10 al 13, que dice: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien, hermanos, damos gracias a Dios, pedimos que bendiga su palabra, para que podamos entenderla, comprenderla, para que podamos ponerla como parte de nuestra vida y también podamos compartirla y llevarla a otras personas. Vamos ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios tan clara, tan explícita, y que ningún cristiano tiene ni la duda, ni una sombra de duda, de que Dios dice lo va a ejecutar, y lo ha ejecutado ya. No hay nada que no se cumpla de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y hablando de la eterna seguridad del cristiano, me he encontrado con muchas personas que dicen que la salvación se puede perder. Sí, esto dicen ellos, que la salvación se puede perder. Yo les digo a ellos que Dios no se puede equivocar. Y si ellos dicen que la salvación se pierde, están tratando a Dios de mentiroso, y eso es grave. Ellos dicen salvo, siempre salvo. Sí, eso dice la Biblia. Y ellos dicen así que si yo soy salvo, ¿puedo hacer lo que quiera? No. Dice la Biblia que libres, pero no como los que tienen libertad para pecar, sino como siervos de Dios. Alguien me preguntó una vez, así que si yo me convierto en un cristiano, después yo puedo hacer y pecar, hacer lo que quiera. Mira, le dije yo, si eres un cristiano, ni siquiera una pizca de pensamiento de lo que me estás diciendo va a cruzar tu mente. ¿Abusadores de la gracia? Puede que hayan, yo no digo que no. Pero personas que vivan mundanamente y que digan que son cristianos, no, es muy difícil aceptarlo. Porque cuando Dios hace la obra de redención, de gracia, el nuevo nacimiento en una persona, la transforma su manera de pensar, transforma su manera de hablar, transforma su manera de reaccionar, transforma su manera de comportarse, es decir, le da una nueva vida, nada que ver con la vida que llevaba antes. ¿Y cómo poner en duda las palabras de Dios cuando Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna? El verbo de este texto es pasado, presente o futuro. No hay que ser un gran conocedor del castellano para eso, ¿no es cierto? En todas partes donde la Biblia dice que Cristo da vida eterna, está en presente. En ninguna parte dice les voy a dar o les daré al final de la vida. No. El que oye y cree tiene en el momento que confía en Cristo, tiene la vida eterna. Primera Juan, donde lo leyó nuestro hermano, allí dice que el que tiene al Hijo
tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la seguridad del Señor es 100% cubierta por su poder. Allí en Juan 10, donde lo leyó nuestro hermano, dice que el Señor les da vida eterna y que no perecerán jamás, que nadie las va a arrebatar de su mano y de la mano del Padre. Fíjate que estamos en la mano del Padre y encima está la mano del Hijo. ¿Quién nos puede sacar de allí? Ni el mismo infierno, ni el mismo Satanás. Porque cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, tienes una cubierta en que Satanás no puede acercarse a ti. Tenemos que resistir al diablo, porque tenemos el poder del triunfo del Señor Jesús sobre Satanás. En ninguna parte de la Biblia se nos manda a pelear con el diablo, sino a resistirle, porque Él que lo hace nos retroceder de nuestra confianza que tenemos en Dios. Y esto no es posible. Nunca la Satanás lo va a lograr. Pero, queridos amigos, la voluntad de Dios, dijo el Señor a los judíos, que el que ve al Hijo crea en Él y yo le doy vida eterna. ¿Qué entiendes tú por vida eterna? ¿Algo que se pierde? No, vida eterna es vida que nunca se va a terminar. Si usted me dirá, pero no se olvide que Pablo, ahora que mi buen hermano me pregunte, en la 2 Corintios 13, el versículo 5, le dice: examínense si están en la fe. Examínense si han nacido de nuevo. Ya esta es otra cosa. Porque también el Evangelio de Juan en el capítulo 4 nos dice que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Eran impostores. Seguramente tú has visto a personas que van todos los domingos a la iglesia con su familia, quizás por años, y de repente no van más, y el hombre se cae en el licor, y los hijos se van desbandados, y tú me preguntas, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué falló? Es que nunca se convirtieron a Cristo. Fueron convencidos, pero no convertidos. ¿Me entiendes? Si hubieran sido convertidos, hijos verdaderos de Dios, si Cristo hubiera entrado en su vida y lo hubiera transformado, jamás se habrían ido. Nunca. Es que se fueron porque no eran de Cristo. El Señor Jesús dijo que en el día del juicio muchos le iban a decir: Señor, pero yo hice milagros en tu nombre. No les conozco, le va a decir el Señor. Señor, pero yo hablé en lenguas. No te conozco. Señor, pero yo prediqué, hice sanidades en tu nombre. No te conozco. Apártense de mí, malditos. El castigo eterno preparado para ustedes. Es que la iglesia y dentro de la iglesia hay muchos impostores. Los hubo desde que comenzó la iglesia. Hubo un hombre que ejercía la magia en Samaria. Y cuando llegó Juan a predicar, muchos se convirtieron. Y este hombre se sintió pasado a llevar, porque ya la gente no le creía, porque la gente lo tenía como un dios a este mago. Y cuando se convirtió mucha gente, este hombre no hizo nada mejor que hacer que se convertía. También creyó Simón, dice, y se bautizó, y fue con los creyentes entre medio de ellos estaba como un cristiano. Y cuando llegó Pedro y Jacobo y ungieron a los hermanos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, Simón el mago quedó con la boca abierta a ver la revolución que pasó en esa gente. Y se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿puedo conversar contigo? Sí, le dijo Pedro. ¿Cuánto me cobrarías para que me dieras a mí el poder que tú tienes al imponer las manos a la gente y que venga el Espíritu Santo? ¿Cuánto me pides para que me des a mí ese poder? Me hubiera gustado verle la cara a Pedro. Pedro le dijo: tú no tienes arte ni parte en este asunto en la iglesia.
tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Ruega a Dios por si quizás, Dios te perdone y Satanás te suelte de sus garras. Y este hombre, tan inicuo, no le pidió a Pedro que orara para que se convirtiera, sino que le dijo: rueguen a Dios para que nada de lo que me dijiste me acontezca. Por favor. Cuando Pablo escribe a los Corintios, le dice que él tenía temor de los falsos hermanos. Que hay muchos dentro de las iglesias, y Satanás los mete para que hagan estragos, para que hagan divisiones, para que introduzcan falsa doctrina. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Es que, queridos amigos y hermanos, cuando nos convertimos, el Señor puso un sello en cada uno de sus hijos. Y Él nos conoce porque estamos sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. ¿Qué es lo que es arra? Es un anillo de compromiso que el Señor nos entregó cuando nos convertimos. ¿Y qué quiere decir este anillo? Que Él vuelve a buscarnos para hacernos su esposa. Esto es la verdad que dice. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y el diablo no puede entrar. Es imposible. ¿Qué entiendes tú por algo sellado? Que nada puede entrar, a menos que lo quiebres. Pero Satanás no está para eso. No tiene autoridad. Mira, te lo voy a explicar bien, hermano. En la carta a los Corintios, capítulo 5, hubo un caso de un cristiano verdadero, que estaba teniendo relación con su madrastra. Y muchos cristianos supieron y no hicieron nada. Y Pablo se molesta y les escribe: ¿cómo ustedes pueden andar tan engreídos teniendo a un adúltero en medio de la iglesia? Saquen a ese maldito, que sea echado fuera de la iglesia, para que su cuerpo sea destruido por Satanás, pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es porque era un cristiano. Un tremendo pecado. Pero ¿qué pasó? Lo sacaron de la iglesia y lo disciplinaron. Hicimos un programa que es la disciplina en la iglesia. Y lo sacaron fuera. Pero este hombre, porque era cristiano, tenía el Espíritu Santo, arrepentido, siguió yendo a las reuniones. Nadie hablaba con él. El hielo estaba puesto en él. Le saludaban, sí, pero nadie conversaba con él ni tenía comunión. Y algunos decían: mejor que no venga, porque nos trae vergüenza. Pero no le pueden cerrar, a nadie se le puede cerrar la puerta de una iglesia, a nadie, a menos que vaya a hacer escándalo. Él iba a escuchar la palabra de Dios. Y este hombre muchas veces lloró, porque los hermanos le estaban tratando mal. Algunos ni siquiera lo saludaban. Y Pablo supo esto. Y Pablo les tuvo que escribir la segunda carta, en el capítulo 2, y les dice: lo que ustedes están haciendo no es bueno. Este hermano se arrepintió y ha venido a todas las reuniones. ¿Y ustedes qué están haciendo? Lo están pateando. No es bueno. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. Porque ¿por qué se disciplina a un cristiano? No para que se vaya para siempre, sino para que vuelva y se dé cuenta que lo que cometió fue un pecado grave. Porque metió a toda la iglesia. No olvidemos que somos un cuerpo. Y él contaminó la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hubo que haber una reconciliación con este hermano, que volvió a la iglesia. Y públicamente se le recibió como un cristiano verdadero. Si él no hubiese sido cristiano, se va y no vuelve nunca más. Pero he conocido casos de hermanos que después de haber pecado son disciplinados de la iglesia y son recibidos a la comunión otra vez. Le voy a confesar algo. Cuando yo estaba en la iglesia, tenía hijos e hijas, siempre pensé: si alguno de mis hijos cae en un pecado que haya que disciplinar de la iglesia, y yo era un anciano, tenía que estar ahí para disciplinarlo, ¿qué haría? Bueno, mi Señor está primero, por sobre todas las cosas. Gracias a Dios, nunca pasó.
bendigo a Dios por ello. He pensado tantas veces en Abraham, cuando Dios le dio a Isaac casi a los 100 años. Y cuando él tenía 13, 14 años, Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, llévalo al monte Moriah y ofrécemelo en sacrificio. El hijo de la esperanza, el hijo que iba a traer toda la descendencia de los judíos. Y Dios me pide, ¿sabes qué le dijo a Abraham? Muy bien, lo haré. Y no le contó nada a su esposa, porque si le hubiera contado a Sara, Sara no lo deja salir. Así que se encaminó él con Isaac y 2 trabajadores al monte Moriah. Caminaron 3 días. Abraham podía haberse arrepentido y haberse vuelto, ¿no es cierto? Pero no lo hizo. Dios estaba en su primer lugar. Y cuando iba subiendo el monte, al dejar a los criados abajo, Abraham le dijo: espérennos. Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo sabía esto Abraham? Es que él conocía a Dios y tenía tanta confianza que aunque él lo matara, el Señor lo iba a resucitar. Esta es la fe de Abraham. Y mientras subían el monte, el niño llevaba la leña para el holocausto, el papá el fuego y el cuchillo. Y Abraham, que era como de 14 años, le dijo: papá, la leña la llevo yo, tú llevas el cuchillo. ¿Y dónde está el animal para el sacrificio? A lo que su padre le dice: Dios se proveerá, hijo mío. Tú llevas el fuego y el cuchillo, y yo llevo la leña, pero ¿dónde está el animal? Dios se proveerá, hijo mío. Y siguieron subiendo. Y llegando a la cumbre del monte, Abraham hizo un altar de piedras y le conversó a su hijo de que tenía que ofrecerlo en sacrificio para Dios porque lo había pedido. Era un joven de unos 15, 16 años. Su papá tenía 110, 115 años. Perfectamente este hijo lo podía haber empujado y haber arrancado, pero no lo hizo. Se sometió humildemente a que su padre lo atara y lo pusiera en el altar. Y cuando tomó la cuchilla para degollarlo, apareció el Señor Jesús y le dijo: Abraham, Abraham, detente. Ya sé que me temes. No le hagas daño al muchacho. Mira, atrás hay un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Difícil que un carnero se trabe por los cuernos, porque ahí está la fuerza del carnero. Sacó a su hijo, tomó el carnero, lo amarró, lo puso en el altar y lo degolló. ¿Qué pasaría por la cabeza de Isaac cuando veía que ese animalito estaba muriendo por él? ¿Has pensado alguna vez? ¿Qué le pasaría en la cabeza a Isaac pidiendo: ese animalito me está reemplazando? Él está muriendo en mi lugar. Esto es lo mismo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Y quiero decirte que el monte Moriah es el mismo monte Calavera donde crucificaron al Señor Jesús. Maravillas de Dios, maravillas de su palabra. Y amigos, te quiero decir que el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener la fe de Abraham. Esa confianza en Dios, en su palabra, inmutable. Que no tiemble, que no eche pie atrás. Querido amigo, si tú no tienes la fe para ser salvo, si tú te estás acercando a Dios, pero no quieres cambio en la vida, no te sigas acercando, porque si más te acercas, Dios te va a cambiar, te va a transformar. Esto te lo aseguramos. Bueno, te quiero decir ahora que la seguridad que tenemos los cristianos es tremenda. Donde leyó en Romano, mi hermano, en el capítulo 8 del versículo 28 en adelante, donde dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dirigidas por Dios. Porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios. Luego dice: ¿qué diremos a esto? Dios no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. ¿Cómo? ¿No nos va a dar todas las cosas también? Maravilloso, ¿eh? Y luego comienza en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a mencionar cosas que hemos pasado muchos cristianos: angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, es decir, nuestra vida está en Él. Somos como contados como ovejas de matadero. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo, no en nosotros. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro que, y aquí menciona cosas realmente poderosas: la muerte, la vida, los ángeles, los principados, las potestades, que pueden ser la hueste maligna, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Necesita un cristiano una seguridad más grande? ¿Necesita un cristiano un respaldo más grande que el que Dios nos da en su palabra? ¿No es cierto que no? Esto sería como buscarle la quinta pata al gato. Mi amigo, he conocido muchas personas que han manifestado que se han convertido, que son hijos de Dios, pero su manera de vivir, de hablar, de pensar, no es de un cristiano. Y yo tengo que decirle que no son salvos según la palabra de Dios, porque Dios dijo: por sus frutos se conocen los árboles. Yo no puedo ir a cortar cosas buenas al árbol malo, ni el árbol bueno me va a producir frutos malos. No, cada fruto produce según su género. Por esto te pregunto, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Nada. Cuando en Juan lo leyó nuestro querido hermano, que estamos en la mano del Padre, en la mano del Hijo, ¡qué seguridad más grande! Recuerdo una vez, un hermano estaba hablando con un ateo, y el ateo decía que no hay Dios, porque mira, el ateo que dice que no hay Dios, lo hace porque tiene una conciencia muy acusadora de pecados morales, y para que no le moleste su conciencia, es más fácil decir que no hay Dios, porque no habiendo Dios no hay juicio. ¿No es cierto? Claro. O como lo dicen, se acaba la vida y nos terminamos. No hay juicio. Pero qué equivocados están. Está establecido para los hombres, dice Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después el juicio. Y entre eso no hay nada. Son dos opciones para tu libertad. Y este hermano estaba hablándole a este ateo de que nosotros estamos tan seguros en la mano del Padre y del Hijo, y estamos en el medio, en la palma de la mano. Y este hombre, como burlesco, le dijo: ¿y si a Dios se abre un poquito los dedos y tú te caes? ¡Qué estúpido! ¿Sabes qué le contestó a este hermano? Eso es una imposibilidad. ¿Sabes por qué? Porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Puede que sea un dedo o la mano, cualquier parte del cuerpo. Excelente respuesta. Es una imposibilidad porque soy parte de su cuerpo, soy miembro de su cuerpo. ¿Necesitamos más seguridad? ¿Necesitas más seguridad que esta? Mi amigo, cuando leyó nuestro hermano en 1 Corintios, el capítulo 3, que tú seguramente tienes Biblia, tú lo leíste, dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Otra vez mencione las potencias más grandes que le teme el ser humano. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Necesitas más seguridad, querido hermano? ¿Necesitas más seguridad que confiar en la palabra de Dios? Nosotros a veces dudamos del amor de Dios, pero quiero decirte una cosa: Dios nos ama a todos por igual, los cristianos. Dios no tiene hijos favoritos. El amor de Dios es eterno e incomparable. El amor de Dios no es recíproco. Es decir, si tú amas, yo amo. Si Él me ama, yo lo amo. No. Él nos amó primero. Si yo amo a Dios hoy día, es porque Él me amó primero y puso su vida por mí en la cruz. Él no murió por sus amigos, murió por sus enemigos. Murió por aquellos que gritaban: crucifícale, crucifícale.
Y este juicio fue el más injusto de toda la historia del ser humano desde que hay hombre en la tierra. Hicimos un programa de esto, recuerdo. No le dieron derecho a defenderse, puras acusaciones falsas, y en tan corto tiempo, de un día para otro, lo mataron. Ahora Cristo había dicho que nadie le quitaba la vida, Él la ponía voluntariamente. Y su muerte fue una muerte vicaria, una muerte por ti y por mí. Qué digno representante tuvo en la cruz. Un tremendo costo para el Padre y para el Hijo, pero para ti y para mí gratis, por gracia, porque es un regalo de Dios. Dios quiere entrar en tu vida, darte vida eterna, perdón, salvación y asegurarte para la eternidad, gratuitamente, sin costo para ti, porque Cristo lo pagó y el Padre lo pagó. Incalculable el costo, pero para ti y para mí gratis. Bendito sea Dios, glorificado sea el Señor por todo esto. Mi amigo, en Primera de Juan dice: estas cosas les escribo a ustedes para que sepa que tienen vida eterna. Leíste el pasaje, sí, ¿verdad? Allí en Primera Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Cuándo? Ahora, desde que confiamos, y esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Podemos dudar de la palabra de Dios? Nunca. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Mi querido amigo, si tú no tienes la vida eterna, si tú no tienes el perdón de pecados, no lo vas a encontrar en la religión. No solo vas a encontrar en ningún santo. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte que no sea en Cristo. Porque fue Él que murió en la cruz por ti y por mí. Fue Él que murió para ser sepultado y resucitar, para darnos vida nueva, a ti y a mí. Y Cristo quiere reconciliarse contigo, mi querido amigo. Quiere darte vida y vida eterna. En este mismo momento, del momento que tú confíes en la cruz de Cristo que murió por ti, te arrepientas de tu pecado y le pidas a Dios que venga a vivir tu vida, Él lo va a hacer y te va a dar vida eterna. El perdón no se compra, no es un premio, es un regalo. Si lees Romanos 3, 25, 24, dice que Dios nos salvó, nos perdonó, nos reconcilió y nos rescató gratuitamente, sin costo para ti ni para mí, pero un tremendo costo para el Padre y para el Señor Jesús. Hermano, ¿necesitas más seguridad? Si tú te has arrepentido, si tienes a Jesucristo en el corazón, tú tienes vida eterna. Si has pasado de muerte a vida, si se ha producido en ti la regeneración, la obra que hace el Espíritu Santo. Y aquí entro otra vez al ejemplo que me gusta tanto. Cuando tu madre te dio a luz aquí en el mundo, quiero que me digas cuánto aportaste tú para nacer en este mundo. ¿Un 2%? ¿Un 3%? ¿Un 5%? ¿Cuánto aportaste? Para tu sorpresa, 0. No aportaste nada. Todo lo hizo tu madre. Para nacer de nuevo, ¿cuánto aportamos nosotros? Nada. Nada, porque estamos manchados por el pecado. Todo lo hace Dios, por el Espíritu Santo. Nosotros no somos incapaces de hacer algo limpio para Dios, porque estamos manchados por el pecado. Mi hermano, ¿necesitas más seguridad? Si alguno hubiere pecado, dice Primera de Juan 1:9, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mi amigo, si no tienes a Cristo, hoy día puedes tenerlo. Si no tienes el perdón de pecado, hoy día puede ser tuyo. Y si no tienes la seguridad qué va a pasar contigo después de la muerte, hoy lo puedes solucionar frente al Señor Jesús.
ríndele tu vida. Pídele que entre a vivir a tu vida, que tú le entregas la vida y que vayas tú anda con las manos vacías para que Él las llene. Solo Cristo te puede salvar y solo Cristo te puede dar la vida eterna que tú necesitas para saber qué va a pasar contigo después de la muerte. La seguridad que tenemos los cristianos, si Dios lo dice es porque es verdad. Y si Dios dice que somos salvos es porque Él nos ha salvado. Y si Dios dice que estamos sellados, porque estamos sellados. Y si Él dice que va a venir a buscarnos, nos va a venir a buscar y ojalá sea esta noche y que nos lleve al cielo para siempre jamás. Bendito sea el Señor por aquella muerte en la cruz y bendito sea el Padre por habernos dado su Hijo. Bendito sea el Espíritu Santo que hace la obra de reconciliación para con Dios y hace la obra de regeneración para con Dios. Que el Señor bendiga su palabra a tu vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, ha llegado la hora de despedirse ya. Estamos seguros que si han escuchado este programa con atención, podrán estar muy tranquilos con respecto a nuestra salvación, a que quienes son hijos de Dios pueden estar absolutamente tranquilos. Podemos estarlo porque el Señor no puede mentir, porque el Señor cumple lo que ha dicho. Y porque, como ha quedado bien claro de los textos bíblicos y la explicación que ha dado nuestro hermano, no hay manera de que podamos perder la salvación. Nos da un poco de tristeza que hayan personas que se dicen cristianas y que insisten en que esto es posible que ocurra. Dudamos, lamentablemente dudamos, bajo la luz de la palabra del Señor, de que ellos hayan entendido la palabra, o peor aún, que realmente sean hijos de Dios, que hayan entregado de sus vidas, sus almas, su corazón, su mente a Dios y confíen plenamente en Él. Porque desconfiar de la palabra de Dios significa pensar que Dios puede mentir o que Dios puede prometer y no cumplir. Por eso que es imposible que esto ocurra. Así que, queridos amigos y hermanos, con la tranquilidad, con la seguridad que nos da el Señor de que hemos puesto nuestra vida en sus manos, que Él va a cumplir todo lo que ha prometido, bueno, damos gracias a Dios por esto, damos gracias a Dios también porque nos ha permitido llegar con un nuevo programa hasta ustedes. Pedimos al Señor, a ese mismo Señor que sabemos que promete, que cumple, le pedimos que los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares. Y les recordamos que ustedes también pueden ser de bendición para otras personas si comparten estos programas. Bueno, queridos amigos hermanos, a nombre del pastor y a nombre mío me despido y será hasta la próxima si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.